de recibir este predicador internacional, Ramajo, que ya vive más fuera de México que aquí. Ya muchos conocen a Martín Hernández, este muchacho que siempre me llena la boca al decir que a mí me tocó traer al Señor. De toda su familia era el único que no quería, y le pedaleamos un buen rato ahí. Y desde, así como con muchos de los que están aquí, Omar, Gerson, Alfred, con Martín, públicamente yo siempre dije que este hombre iba a ser mejor que muchos de los que ya servimos al Señor. Y el día de hoy el Señor me ha permitido verlo. Y yo lo utilizo grandemente. Yo sé que pronto Pepe, yo sé que pronto Daniela, yo sé que pronto Chava, yo sé que pronto Cuco, yo sé que pronto muchos, Jorge, muchas maristas, muchas de las que están aquí van a servir a Dios a este nivel, ¿no? Entonces, cada que anda por aquí me lo robo para este lado, porque no es fácil cuadrar la agenda con él. Así que, y también no es muy fácil porque cuando lo invitamos a predicar, que no es lo mismo predicarle a la iglesia que conoce que a la iglesia que no conoce, ¿no? A quien es iglesia que a quien no es iglesia. Yo creo que el mensaje del día de hoy, porque hoy somos iglesia, todos estamos aquí. Hoy el Señor va a hablar a tu vida de una manera muy importante. Te pido que no pierdas atención a lo que Dios te va a hablar hoy, ¿no? ¿Amén? Hijo, por favor. Un gusto tenerte aquí. Buenos días, hermanos, Dios les bendice. Si gustan ponerse sobre sus pies, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar y pedir al Señor que nos dé un poco de su gracia para poder oírlo. Padre, bendecimos el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Mesías. Gracias, Señor, porque el hecho de que Él haya venido, haya muerto y haya resucitado, ya para nosotros es una garantía absoluta que podemos estar contigo, que nos perdonas, que nos has redimido, bendito Rey, de la esclavitud del pecado, de la muerte, derramando la sangre de tu Hijo en esa cruz. Señor, todo apunta siempre a la cruz, todo nos lleva nuevamente a la resurrección. Y deseamos que esa gracia que tú deseas que abunde en cada uno de nosotros el día de hoy no sea la excepción, Padre, para poder oír tu palabra, oír tu voz al escuchar el mensaje. No permitas que solo seamos como quien escucha información o como quien escucha algún mensaje bíblico. Permítenos recibir el testimonio que tú quieres darnos a nuestro espíritu por medio de tu espíritu a través de tu palabra. Queremos recibir ese testimonio que da vida, Señor. El testimonio que testifica tu Santo Espíritu a través de toda tu palabra, a través de toda tu bendita, viva y soberana palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hoy estar presentes. Ciertamente, como comentaba el pastor Juan Pablo, Señor, tenemos muchas de las veces la osadía de vivir muy distraídamente, Padre, sin darnos cuenta que hoy puede ser nuestro último momento y eso no es lo importante, sino que, Señor, el hecho de que tú seas el Cristo y hayas venido a la cruz para morir y resucitar al tercer día, no resulte en nosotros como un pan liviano. Danos la gracia para ir profundos en la cruz y en la resurrección. Y hoy, Padre, que vamos a disponer este tiempo para hablar de este tema, por favor, permite de tu gracia a través de mi vida también para poder hablar de una manera puntual y digerible a tu cuerpo, Señor. Gracias te doy por esta congregación, Señor, por la vida de los pastores, de cada servidor, Señor. Y oramos, Señor bendito, para que tu Santo Espíritu nos asista en este momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Si gustan tomar su lugar, hermanos, muchas gracias. Me gustaría leer 1 Corintios, si me acompañan, por favor. 1 Corintios 18, 1 Corintios 1, 18. Y dice el título, 1 Corintios 1,
18, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si pausamos un poquito aquí, la cruz, hermanos, y la resurrección, como lo hemos visto ahorita en estos textos, es lo que nos expresa de una manera muy contundente la sabiduría y el poder de Dios. Si tú quieres conocer a ese Dios poderoso, no es posible si no conocemos la cruz y la resurrección. Si nosotros queremos conocer el poder y la sabiduría eterna de Dios, todo apunta siempre a la cruz y a la resurrección. Pero hay una realidad muy lamentable, porque hoy hay una realidad a nivel mundial dentro del mismo sector cristianismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la mala apreciación, el poco conocimiento, el poco entendimiento de la cruz y la resurrección provoca un cristianismo que agoniza, un cristianismo fundado en cosas a las que no fue llamado a sentarse ahí. Para el creyente, para el cristiano, en las escrituras el fundamento siempre era lo que aconteció, aquel que fue a la cruz y a la resurrección. Pero hay hoy una manera tan liviana de ver la cruz, una manera tan superficial de comprender la cruz y la resurrección, que muchas de las veces nuestras vidas muestran lo obsoleto que ha sido para nosotros la cruz y la resurrección. Y eso nosotros lo podemos ver muchas de las veces en el diario vivir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a veces es más grande en nosotros una meta que la cruz y la resurrección. A veces en nuestro corazón es más grande mis sueños, mis deseos, aún en el nombre de Dios, aún apalancándome de Dios, que la obra de la cruz y la resurrección. Tenemos la osadía de sobajar en nuestro corazón lo que es más grande en la eternidad, lo que el acontecimiento más glorioso que Dios ha mostrado para el hombre, más misericordioso. La cruz y la resurrección está siendo algo tan liviano en el corazón del cristiano muchas de las veces, que basta ver su vida para darse cuenta que vive únicamente muchas veces para cosas solo terrenas, solo materiales. Hoy la cruz y la resurrección en sí muchas veces no es el impacto ni lo que sostiene día a día al creyente. La cruz y la resurrección pasan a ser un tema como de allá al principio, cuando yo me convertí a Dios, como si fuera un tema a abandonar o como si fuera un tema de muchos. Muchas veces hemos podido estar en diferentes lugares, diferentes países, infinidad de congregaciones de todo tipo de denominación, y este es un común denominador: lo superficial que está en el corazón y en la mente del creyente en la cruz y la resurrección. Es más grande el decir, Él me va a dar algo. Es más grande el creer, algo grande va a pasar en mi vida. Es más grande el decir, Dios va a permitir que algo grande acontezca en mi vida, que la cruz y la resurrección. No hay algo más grande por venir. Lo más grande que puede existir ya vino y está por regresar. Pero si nosotros no conocemos correctamente qué pasó en la cruz de manera espiritual, porque aunque es una obra física que se llevó a cabo en lo físico, es una obra espiritual con un objetivo espiritual, con
resurrección, hermanos, estamos en el mayor riesgo. Porque, como el apóstol Pablo lo viene hablando, la cruz es una locura. Hoy a nadie lo sostiene la cruz, por eso el cristiano muchas veces cae. Por eso el cristiano muchas veces se desmotiva. Apenas surge una circunstancia física de carencia, de salud familiar y tiran por la borda lo que tienen con Dios. ¿Pero por qué? Porque su fe no está fundada en el fundamento que puede mantener no solo al principio, sino al fin, hasta el fin al creyente. A Pablo no lo mantenía firme en esta fe el que hubiera congregaciones, el que se levantaran muchas puertas para que después surgieran iglesias. Eso era una bendición, pero no era lo que sostenía eso a Pablo. Pablo no lo sostenía la salud, padecía ciertas circunstancias difíciles. Cualquier persona que esté fundada, que su corazón esté fundado en Dios me va a dar, Dios me va a hacer, Dios me va a cumplir, esa persona va a caer rápido. Pero aquellos cuyos corazones están fundados en la cruz y en la resurrección, esa persona no cae. Aunque Satanás venga y ataque, esa persona puede permanecer hasta el fin, porque la obra de la cruz y la resurrección no caducan. Es la única obra de carácter perfecto y eterno aquí en la tierra. Cuando nosotros nos cimentamos ahí, el que tumbe y haga desaparecer la cruz, me hace a mí perder la esperanza. Pero resulta que la cruz y la resurrección ya es la obra más eterna, más sólida que puede haber. Cuando tu corazón está anclado ahí, está clavado en esa cruz, está clavado en esa resurrección, aunque te destrocen la espalda por latigazos, por proclamar esa cruz como el apóstol Pablo, tú no te doblas. No te avergüenzas, no desistes de seguir a Dios. Aunque no haya que comer, con el estómago vacío, con el estómago lleno, decía el apóstol Pablo, yo sigo porque todo lo puedo en ese que fue a la cruz. Todo lo puedo en aquel que fue a la cruz y la resurrección. Cuando yo estoy anclado en la obra de la cruz y la resurrección, cuando la obra de la cruz y la resurrección es lo más grande en mí, hermano, tú no caes. Satanás no te toca. Y somos llamados a anclarnos ahí. Muchas veces nuestra fe es que algo pase. No es el ya pasó lo que tenía que pasar, ya se consumó, ahora puedo creer, no, creo como un trueque, ¿verdad? Creo para que Dios haga algo que yo quiero que pase. Y no somos llamados a creer así. Como ya consumado es en la cruz y en la resurrección, ahora tú puedes creer libremente, completamente, correctamente, de una manera completa y absoluta. Podemos creer correctamente en Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Y qué es esto que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia? Para unos es locura, y así como los judíos pedían señales, hoy el cristianismo también pide señales para poder creer. Para otros el cristianismo, ya siendo creyentes, ya siendo cristianos, su vida se va solo en preparación, en sabiduría, 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 quiero más, quiero más, quiero más, y no hay fin de conocimiento que llegue al hombre. Pero para los llamados, sean judíos, sean griegos, Cristo es lo único. Cristo es poder, Cristo es sabiduría de Dios. Dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira, lo que tú necesitas es sabiduría, justificación, santificación y redención. Y eso está en lo que pasó en la cruz y en la resurrección. En aquel que fue a la cruz y la resurrección, todo está sujeto a Dios. El Padre metió todo en el Evangelio para que de ahí tú te puedas nutrir completamente, para que de ahí tú te puedas nutrir y vivir la vida que Dios desea para ti. El 31 dice, para que como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Y bueno, vamos a continuar en el segundo. 1 Corintios capítulo 2 dice,
crucificado. Y Pablo continúa: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Y usted note estas dos partes que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando fui a ustedes para darles el testimonio de Dios, hay un punto importante aquí. ¿Qué es el testimonio de Dios? Hermano, muchas de las veces podemos hablar de la Biblia y ser incapaces de dar el testimonio de Dios. Dar el testimonio de Dios no es hablar versículos bíblicos solamente, no es preparar solamente una enseñanza con congruencia bíblica que respeta el contexto histórico, geográfico y bíblico. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquier persona puede preparar ya un sermón hoy en día sin leer la Biblia y meterle versículos y meterle pedaceritas, pero ser incapaces de dar ese testimonio que Dios quiere que se transmita, porque solo el testimonio de Dios es lo que nos da vida a nosotros. Solo el testimonio de Dios es lo que restaura en nosotros el diseño original. El cómo Dios había creado al hombre en un principio. Solo el testimonio de Dios tiene el poder y la capacidad de unirme, de ligarme a Dios, quitando el pecado, venciendo a Satanás y reconciliándome eternamente con Él. Y Pablo dice: para dar ese testimonio no necesito sabiduría, no necesito mucha palabrería ni excelencia de palabras, no necesito ser alguien superversado, no se necesita eso. Pablo continúa y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesús Cristo y a este crucificado. Pablo está diciendo: todo está ahí. Todo lo que yo necesito y que necesito también para saberlo y poderlo transmitir está en Jesús Cristo y ese crucificado. Todo está en la crucifixión, todo está en la muerte y resurrección de Jesús, todo está ahí. Pero muchas de las veces la cruz y la resurrección se menosprecian. Hermanos, estamos tan acostumbrados a vivir sin relación a la cruz y a la resurrección. Hoy el fundamento y el motivo por el cual mucha gente se congrega no es la cruz y la resurrección. Y de alguna manera Dios en su misericordia nos trae a Él. Pero eso no quita la responsabilidad que también tenemos de presentarnos a Dios de una manera correcta. Porque ya es posible presentarnos a Él de una manera correcta. ¿Gracias a qué? A que antes hacía y ahora ya no. A que antes era un ignorante y ahora ya sé. A que antes no practicaba ciertas cosas que ahora ya las practico, ¿no? Es posible gracias a la cruz y a la resurrección. A la cruz y a la resurrección es lo que hace posible que tú y yo seamos aceptos ante Dios. Pero como Pablo lo está diciendo aquí, me propuse no saber sino una cosa: la crucifixión de aquel. Lo que pasó en esa cruz, hermano, la cruz y la resurrección es algo que todos saben, pero es lo que nadie en realidad sabe. Porque conocer esa obra solo está en la soberanía de Dios real. La cruz y la resurrección es una obra espiritual, con un objetivo espiritual que por la gracia de Dios únicamente se puede recibir, se puede creer. Mientras más claro sea para nosotros lo que pasó en la cruz y lo que pasó en la resurrección, y ojo, tú y yo somos el objetivo de esa cruz y esa resurrección. Seguimos siendo el objetivo en la cruz y seguimos siendo el objetivo en la crucifixión. Si tú solo te quedas con un hombre clavado en una cruz y te olvidas de la crucifixión, de la resurrección, van a escoger. Y si solo haces crucifixión, pero resurrección y no tienes cruz, está incompleto el asunto. En la cruz y en la resurrección nosotros seguimos siendo el objetivo, pero es una obra no solo para convertirme de lo malo a lo bueno, sino para que una vez que me convierte de las tinieblas a la luz, aún en la luz, la cruz y la resurrección tienen que seguir siendo lo más grande y la respuesta en el creyente. No es un punto solo como, la cruz y la resurrección me ayudan a pasar aquí, de aquí en adelante yo lo comodifico. No, de aquí en adelante en esta vida de salvación dependo todavía de la cruz y la resurrección. Dependo de que mi fundamento esté puesto, mi corazón esté anclado en la cruz y en la resurrección. Por eso Pablo escribe una carta a Timoteo y se especula que la primera carta a Timoteo, vamos a leer ese texto más adelante, se escribió aproximadamente 60 años después de
eso. O sea, ya Pablo tenía buena cantidad de años corriendo. Y Pablo, a esa altura, siendo el gran apóstol, el mayor evangelista que la Biblia registra de su época, aquel que sufrió como yo creo que nadie hasta ahorita hemos sufrido por el evangelio, llega a una conclusión y le dice a Timoteo: palabra fe y digna. Tú dirías: oye, Pablo va a salir con un gran misterio, va a salir con algo rompecabezas, algo grande que le va a motivar. ¿Qué Cristo vive? Eso ya me lo sé. Que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quién no sabe eso? A esa etapa, a esa altura de la carrera del apóstol Pablo, a ese nivel al que el Señor le permitió llegar, a esa contundencia y ese equilibrio de alguna manera espiritual, para Pablo, que Jesús haya venido a morir y a resucitarse y decirle más grande. Y mira que ya había iglesias fundadas, ya había discípulos. Él podía decir la palabra fiel y digna, y Dios, hermano, hay 66 libros aquí. Pablo pudo agarrar el Antiguo Testamento, 39 libros, y decir: mira, te voy a dar un gran misterio de Dios, algo nuevo. Hay una versión que me gusta mucho que dice: no se muevan de la simplicidad del Evangelio. Pablo no está sacando aquí una excelencia de conocimiento o palabra. Está hablando de un hombre muerto en una cruz que resucitó. Eso es lo único que tiene poder para restaurar al hombre. Eso es lo único que tiene poder para llevar al creyente no solo a iniciar su vida de fe. Hermano, piensa, ¿deseas concluir creyendo? Sea que Él venga en tu generación o te llame antes a tu presencia, ¿cómo quieres concluir tus días? ¿Con qué corazón quieres concluir? Si es tu último día, en tu último día quieres estar ardiendo en fe, necesitas que la cruz y la resurrección sean lo más grande en tu mente y en tu corazón. Necesitas clamar a Dios que te revele lo que pasó en la cruz y en la resurrección y cómo esa obra definitivamente impacta hasta matarnos, hasta crucificarnos y resucitarnos juntamente con Él a nosotros. Su muerte era necesaria para que nosotros muriéramos. Nuestra muerte no servía, pero ahora en Él mi muerte se convierte en una necesidad, pero en su resurrección a mí me vivifica también. En la cruz y en la resurrección yo sigo siendo el objetivo de parte de Dios, lo más central, lo más absoluto para el hombre es la cruz y la resurrección, puesto los ojos ahí. Ahora, si nosotros continuamos leyendo, dice Pablo en el 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Yo no llegué a engañarlos, no llegué solo a hacerlos sentir un poquito más tenue su dolor o su sufrimiento. No vine a engañarlos. Vine a mostrarles que el poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Y Pablo estaba hablando que él da el testimonio no por excelencia de conocimiento o palabrería, sino que el Espíritu que está en él por medio de la fe, el Espíritu de Dios está transmitiendo al hombre el testimonio de Dios. Y ese es un abismo de diferencia. El hombre puede recibir información de otro hombre aquí hablando. Ustedes pueden recibir lo que yo hablo aquí como información, pero solo el Espíritu de Dios puede darnos el testimonio de Dios a nuestro corazón. Y el testimonio de Dios solo es posible transmitirse cuando el mensaje que Dios quiere que se transmita es transmitido. Ese testimonio de Espíritu de Dios a mi espíritu caído, muerto, empolvado, muchas veces o entristecido, es lo que a mí me vivifica. Y ese Espíritu es lo que me sostiene, llevándome a poner mis ojos en aquel que es el consumador de nuestra fe, el autor y el consumador. El Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a otra cosa independiente o ajena a aquel hombre que fue a la cruz y que resucitó.
fundada en la sabiduría de los hombres. Hace poco estuve en otro país y conocí a un pastor y él sentía que se las podía ya. ¿A qué me refiero? Él conoce mucho y él tiene grandes obras. Él tiene muchas iglesias, muchas coberturas. Es alguien que con solo verlo la gente se le cuadraba, de verdad. Es alguien completamente imitable, ética y moralmente hablando. Y se le presentó el evangelio sin querer engañar a nadie, sin querer impresionar. Se le dio testimonio del evangelio de Dios. Se le habló de la cruz y de la resurrección. Y sus palabras fueron como, decía él ese día: yo pensé que sabía, pero me vengo a dar cuenta que no sé nada. Y luego, siguiendo hablando con él, me dice: he sido incapaz de dar el mensaje de Dios al pueblo, aunque cada semana doy un mensaje de Dios. Y me dijo: ¿cómo está eso? Todo el tiempo yo creo que doy un mensaje de Dios, pero el mensaje que provoca que la persona pueda recibir el testimonio del Espíritu, ni yo lo tenía, pero hablaba de la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo sabe en dónde es prudente edificar. Hermano, vaya a la gente y dígale: Dios te ama y Él te va a bendecir, y a eso la gente le dice amén. Mira, Dios está contigo, Él te va a ayudar en todas tus dificultades. A eso la gente le dice amén, pero háblale de la cruz y la resurrección, eso ya lo sé. Porque ya nuestro corazón es altivo naturalmente ante la cruz y la resurrección. Ya nuestro corazón naturalmente es soberbio ante la cruz y la resurrección. Ya es como un tema que yo lo tengo aquí en la bolsa y eso ya lo tengo. Y no puede ser así. La cruz y la resurrección debería de ser lo único siempre digno de estar presente en tu mente y en tu corazón, aunque a ti te esté llevando lo que te esté llevando. Ve la vida del apóstol Pablo. No es una vida antojable. El gran apóstol, el gran hombre de Dios que Dios utilizó para llevar a muchas regiones el evangelio, murió de la peor manera. Murió teniendo hambre, pasando fríos, decapitado, con la espalda destrozada, naufragó, lo picó una serpiente, lo apedrearon, en una ocasión lo dan por muerto. ¿Qué vida es esa de un hombre de Dios? Hoy el cristianismo, como no conoce muchas veces correctamente la cruz y la resurrección, nuestras expectativas están en vivir bien aquí en la tierra, y no es así. Dios no te prometió nunca una vida estable y bonita aquí en la tierra. Jesús dijo: el que me siga va a tener aflicción, y llegará el momento en el que por causa de seguirme los van a matar. Hermano, no es algo como a seguirlo de verdad, pero muchas de las veces estamos tan ajenos a Dios que nos creamos un Dios que está completamente casi obligado a bendecirme, obligado a darme, obligado a cumplir lo que yo creo que me tiene que dar. Y nos casamos con la idea de ese Dios y propagamos a ese Dios, pero no conozco correctamente la cruz y la resurrección. Y nos autofabricamos a un Dios para nuestro propio apetito, con expectativas propias. Lo más lamentable es que muchas veces las respaldamos con la Biblia. ¿Y qué pasa ahí? Nuestra fe entonces no está fundada en algo bueno. Pero Pablo dice: pero para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo: quiero que su fundamento, su fe esté anclada en el Cristo. Él es el poder, Él es la sabiduría de Dios. Todo el Padre lo metió ahí. Cuando el Cristo es su fundamento, hermano, que usted no tenga que comer, usted sigue dando la vida por Dios. Aun cuando Cristo es su fundamento, así esté muriendo usted por alguna enfermedad, usted sigue siendo fiel a Dios y no se atreve a poner en duda que Dios está con usted. Hoy es tan fácil poner en duda si Dios está o no conmigo. Es que como que me está pasando esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos un chip de un Dios que nos fabricamos. Cuando tú pones en duda que Dios está contigo, ¿sabes
porque no conoces bien la cruz y la resurrección. Pero alguien que conoce bien la cruz y la resurrección no pone en duda que Dios está con él. Aún está en la cárcel. Por eso Pablo en la cárcel dice: yo no me avergüenzo. Timoteo, no te avergüences. Aún yo esté preso, no te avergüences ni de su evangelio ni de mí, preso suyo. Pablo, tienes todo para avergonzarte. Estás proclamando un mensaje que te llevó a la cárcel. Cualquiera podría decir: hermano, eso no es de Dios. Pablo dice: yo sé en quién he creído. Pablo sabe el poder de la cruz y la resurrección. Por eso él nunca puso en duda que Dios estuviera con él, aunque en el mundo le haya ido como le haya ido. Y si usted abraza más y más la cruz y la resurrección, de verdad, vendrán padecimientos. No es que yo los quiera desanimar, pero es la realidad. Vendrán padecimientos y aflicciones a su vida inexplicables, sin motivo, sin razón. Van a presentarse cosas que dices: ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si se supone que te estoy sirviendo, supone que estoy dando la vida por ti. ¿Cuánta gente no han podido escuchar ustedes? Yo sé que les ha pasado que dicen: antes estaba mejor que ahorita, que me congrego, que voy a Dios. Cuando nuestra fe está fundada en la cruz y en la resurrección, cuando se conoce esa obra espiritual, hermanos, lo que tú tienes con Dios no lo pone en una cuerda floja lo que te pasa en el mundo. De verdad. La cruz y la resurrección me garantizaron a mí el ser hijo. Y Dios no abandona a sus hijos. He puesto un ejemplo. Ahí yo tengo un niño de 3 años y él cuando tiene hambre pide de comer. A él no le importa si yo trabajé o tengo o no dinero, si algo no supe. Si son las 12 de la noche y él quiere pizza, quiere pizza. O si quiere un chocolatito caliente con leche, un chocolatito caliente con leche. Y él vive despreocupado, desafanado. ¿Por qué? Porque vive como lo que es. Vive como hijo. Nosotros nos sentimos hijos hasta que pasan cosas así en nuestra vida. Hasta que tengo, hasta que... No. Ya Dios nos hizo hijos en la cruz y en la resurrección. Tengas o no tengas. Si no conoces bien la cruz y la resurrección y no depositas tu corazón ahí, hermano, cualquier cosa te va a poner en duda si eres hijo o no. Nosotros somos llamados a ser profundos en la cruz. ¿Por qué? Y quiero hablar un poquito del pecado. ¿Qué es el pecado? Ciertamente tiene manifestaciones en lo que somos, en la carne. Pero el pecado, antes de ser algo carnal, el pecado es un acontecimiento, es una realidad, es una condición espiritual. Ojo, el hombre es creado de manera espiritual porque Dios es espiritual, y en esa condición el hombre peca. El pecado, que es algo espiritual, se mete en el hombre. Imaginemos que es como una sombra maldita, oscura, que se mete dentro de mí y me convence de que Dios es un mentiroso. Me convence de que Dios no es alguien en quien creer. Eso le pasó a Eva en el Edén. Le cree a Satanás, que le dice que no va a morir cuando Dios le dijo que sí iba a morir. ¿Y qué pasa? Ella queda convencida de que el árbol sí es bueno para comer, pero no solo en su corazón ella dice esto es bueno para comer, sino que ahora codicia comer de ese árbol para ser como Dios, conforme lo que Satanás le prometió. Ella está mostrando que ya su corazón está hundido en pecado. ¿Qué pasa cuando una persona queda en pecado? Es imposible que esa persona conozca a Dios. Sordos espirituales, ciegos espirituales, muertos espirituales. No podemos conocer a Dios. Ese es el pecado. El pecado no me deja medio mal ante Dios. El pecado me destruyó absolutamente. Por eso Pablo dice, después de tantos años predicando el Evangelio, en Hechos 17 decía, por eso era necesario. Mira, Pablo ya tiene más de 15 años predicando el mensaje del Evangelio, y por eso todavía tantos años después dice, por esto era necesario que Cristo padeciera. Por eso era necesaria la cruz, porque hay un pecado espiritual que me inhabilita totalmente de Dios. Hay un pecado que no me deja ir a Dios. Hay un pecado que no, mi hermano, no es mentira, pero oír a Dios no es oír información.
El pecado no me deja oírlo, no me deja creerle, no me deja verlo, no me deja encontrarme con Él. La cruz que me garantiza, la cruz que te garantiza la solución a ese pecado. La cruz viene y te quita esa potestad, ese poder del pecado, de muerte. La cruz viene y te quita eso que no te dejaba oír a Dios, que no te dejaba creerle a Dios, que no te dejaba percibir a Dios, que no te dejaba encontrarte con Él. Al cielo no van las personas buenas, no hay personas buenas. Al infierno no van las personas malas. Al infierno van solo las personas que no tienen solución al problema del pecado. Y al cielo van las personas malas que tuvieron solución al problema del pecado. Para que esa solución venga a mi vida necesito sí o sí la cruz. Pero debo conocer el objetivo de Dios al matar a su Hijo en la cruz. ¿Cuál era? Quitar el pecado, quitar lo que me hacía sordo ante Dios. Esa actitud muchas veces soberbia y altanera que tenemos ante Dios, hermano, eso es el pecado. El decir, eso yo ya me lo puedo, eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo estudié, eso yo ya lo tengo aquí. Esa es la altanería que el pecado nos lleva a tener ante Dios. El hombre espiritualmente muchas veces es un soberbio ante Dios. Y la cruz me garantiza mi crucifixión. La cruz tiene el poder de crucificarte juntamente con Él. La cruz tiene el poder de matar nuestra carne caída. Por eso la necesidad de esa cruz que, como Pablo decía, todos los días experimento la muerte. No solo por la persecución, no porque estoy muriendo a lo que soy. Es una vida que Dios me lleva a ser crucificado juntamente con Él. Por eso dice también Pablo, por todos murió para que después todos mueran. Nos es necesario morir a lo que somos, que quedó hundido en pecado. La cruz es la solución y lo que lo hace posible. En la cruz, Él quita el pecado. Hermano, en la cruz, Él dice que con su muerte, dice 1 Juan 3:8 que el diablo, que practica el pecado, es el diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la cruz Él está deshaciendo lo que Satanás había logrado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Satanás logró? Matar al hombre. En la cruz eso se está acabando. En la cruz Él está matando a la muerte. En la cruz está derramando una sangre tan perfecta y tan pura que te está quitando el pecado, te está dando inocencia, te está dando la santificación. En la cruz Él está haciendo posible que el Padre te ame. En la cruz está la santificación, la purificación, la redención. La expiación se está llevando a cabo en esa cruz. Todo está en la cruz. Lo más grande que tenemos es la cruz. Para el pecador es la cruz. En la cruz Dios nos salvó. Por eso Jesús en la cruz, Él no dudó en decir, Juan 19:30, consumado es. Todo está hecho, ya está resuelto el problema que los condenaba, que los maldecía, que los mandaba eternamente al infierno. En la cruz se vence a Satanás, se quita el pecado y se abre el camino. Por su llaga nosotros fuimos curados y por su cuerpo rasgado se abre el acceso a Dios. Pero ¿qué pasa en la resurrección? En la resurrección tú y yo seguimos siendo el objetivo. Porque si Él muere y no resucita, vana es tu fe. Pero Él resucitó. Pero no es que haya resucitado como para decir, yo soy Dios, yo puedo y me las puedo. Dios hace lo que quiere. Es Dios. La resurrección tiene un objetivo para tu vida y mi vida. Su resurrección hace posible que Él resucite en nosotros. La vida de Dios me está siendo dada en la resurrección. Dios me está dando su vida en la resurrección. Hermano, el encontrarnos con Dios es algo que nos ha sido dado. Tomémoslo. Nosotros somos personas
de verdad, si me acompañan por favor a Gálatas 6, que debemos ser profundos en la cruz y en la resurrección. Va más allá de un hombre clavado con sufrimiento físico. Tiene un objetivo espiritual. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que el objetivo está eternamente cumplido. Tú puedes dudar de ti. ¿Está bien? Tú eres carente como yo. Tú no puedes. Y nunca vas a poder. Nunca tú y yo hemos sido el criterio, el concepto o el estándar. Es la cruz y la resurrección. El que está ahí no cae. Vamos a Gálatas 6:11. Dice: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Había una realidad y un contexto en ese entonces. Ok, ¿están creyendo en la muerte de Jesús? Ok, como judíos hay una persecución hacia ustedes creyentes. Si se circuncidan, ya no los vamos a perseguir, aunque crean eso. ¿Y qué hacían? Con tal de agradarlos, se circuncidaban. Oye, es igual, no con la circuncisión, con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo te da. Con tal de no ser desechado, o de no ser perseguido, o de no ser criticado o rechazado, participamos de muchas cosas a las que el Señor no nos llama. ¿Sabes qué pasa ahí, hermano? Ahí te puedes dar cuenta del pecado y de la necesidad que tú tienes de esa cruz. Cuando tú criticas a otro hermano, cuando tú peleas con otro hermano, cuando tú ofendes a otro hermano, cuando tú le haces daño a otra persona, no conoces la cruz. No la conoces. Cuando tú no confías en Dios, cuando es más grande el problema que la cruz y la resurrección, cuando es más grande tu sueño y tu meta, no conoces la cruz y la resurrección. ¿Y sabes qué pasa? Pablo les decía, se los dije muchas veces y aún lo digo ahora llorando. Son enemigos de la cruz. ¿A quién está Pablo dando ese mensaje? Se lo estaba a toda la iglesia. Hay tanta gente que es enemiga de la cruz, pero quiere algo de Dios. No conozco la cruz, no conozco la resurrección. No es algo que en lo que yo esté anclado, no es mi motivo como para seguir a Dios, como para darle mi vida, pero quiero todo con Él. Hermano, no nos hemos encontrado con Dios si no conocemos cruz y correctamente la resurrección. No hay encuentro, no hay perdón, no hay justificación, no hay nada de parte de Dios para con nosotros que no se irá si quitamos la cruz y si quitamos la resurrección. Y luego dice, para no padecer por causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús Cristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Y este versículo, hermano, personalmente es uno de los que más me gusta, porque Pablo está dando una contundencia de su fe y de su vida. Para mí, algo para gloriarme, algo como para sentirme que la cruz. Hace no mucho, yo tuve una situación y una serie de personas empezaron a investigarme y estaban tratando de levantarme entre cosas que eran ciertas, otras que eran mentiras, para condenarme y exponerme públicamente. Y me empezaron a hacer una carpeta de investigación. Y cuando yo escuché las cosas por las que me estaban señalando, yo dije, sí soy. ¿Qué es soberbio? Sí soy. Y mal de lo que usted se imagina. Que a veces no saluda y a veces no tengo ganas de saludar. Que en el 2000 no sé qué ofendiste a tal persona y no le pediste perdón.
pues es cierto. Cuando me empezaron a señalar, entre esas otras cosas que eran una falsedad totalmente, ¿sabes dónde estuvo mi respuesta? No en defenderme o en sentirme inocente. No es cierto. Dije, soy eso, soy peor que eso, soy más malo que eso. Por misericordia, Dios no me muestra lo que soy, porque ni siquiera humanamente tenemos la capacidad de ver lo que somos ante Dios. Por su gracia nos lo va enseñando poco a poquito. Si Él llega y nos encuentra, mira, esto es lo que tú eres delante de mí, hermano, no lo soportamos. Cuando empecé a darme cuenta de todo eso, de las personas que estaban llevando a cabo todo eso, obviamente se tienen fe. Y ese día la cruz y la resurrección tomó otro lugar en mi corazón. Porque dije, de todo lo que me puedan señalar, yo soy culpable. Pero toda esa culpa, Él la quitó en la cruz. No hay nada que te condene si tú estás en la cruz y en la resurrección. No hay nada que te haga maldito delante de Dios si estás en la cruz y en la resurrección. Ahí está tu respuesta. ¿Y sabes qué? No caduca. No tiene fecha de vencimiento. No pasa. No es moda. No es tendencia. No es un tema. No es parte del cristianismo. Ese era el fundamento de la iglesia primitiva. La cruz y la resurrección, y padecieron por predicar a un hombre muerto y resucitado. Era tan grande en ellos la cruz y la resurrección que el estar en la cárcel era algo chiquito, que el que los mataran como los mataron no era digno de ser comparado con esto que estaban predicando. Su vida no dudaron en dar la vida por predicar la cruz y la resurrección, por vivir la cruz y la resurrección. Hermano, a eso somos llamados, a vivir la cruz y la resurrección, a conocer espiritualmente la cruz y la resurrección, a que nuestra fe esté ahí. Mi fe es eso. Mi fe no es lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo logro, lo que ya soy, lo que ya logré. No. Mi fe sigue siendo la cruz y la resurrección. Y Pablo dice, y en eso me glorío. Si de algo me jacto, es de aquel que fue a la cruz y a la resurrección. Si de alguien me enorgullezco, es el que fue a la cruz y a la resurrección. En Él tengo esperanza, aunque todos me señalen, aunque todos me condenen. La cruz y la resurrección te salva. Y Pablo sabía eso, por eso él de una manera tan profunda dice, y gracias a eso el mundo para mí es crucificado y yo para el mundo. No había algo que el mundo le pudiera ofrecer a Pablo más grande que la cruz y la resurrección. Era más grande la cruz, era más grande la resurrección en él, como para que el mundo estuviera crucificado y yo para el mundo. Hermanos, Dios desea esta fe para ti y para mí. Vivamos en consumades, vivamos como hijos. Dios tiene un objetivo, no es darte todo aquí en la tierra, es reconciliarte con Él. Es que tengas una esperanza eterna. Hoy la gente pone su esperanza en cosas perecederas. No. Hay gente que da la vida por cosas materiales o por cosas secundarias aún en la fe. Yo conozco gente que da la vida por generar mucha economía y quiere darla para las misiones, pero estás dando la vida por una herramienta, no por la cruz y la resurrección. Conozco gente que expone sus vidas para hacer misiones porque quiere dar la vida para hacer misiones, pero no es más grande la cruz y la resurrección que en su corazón, es más grande la misión. Y la cruz y la resurrección no pasa, pero las misiones sí. Las misiones van a acabar, el evangelismo va a terminar, la congregación va a llegar a un punto en donde Dios va a levantar todo el número de gentiles que Él tiene y eso va a acabar también. Eso va a llegar a un fin. ¿Qué es lo que no pasa? La cruz y la resurrección. Aquel que está ahí no pasa tampoco. De verdad, hermano, tenemos un Dios tan grande, tan sabio, tan
tan poderoso, pero solo es posible conocerlo cuando estamos en la cruz y en la resurrección, porque es lo único que me permite un encuentro con Él. Es lo único que me quita lo que me impedía conocerlo, oírlo. Jeremías le escribió a la iglesia y le decía: tienen oídos incircuncisos. El Señor dice: ¿a quién voy a amonestar? ¿A quién no me escucha? No me pueden oír. A Job, en el libro de Job, el Dios le dice, el Dios Job, Dios habla de 2 o 3 veces, pero el hombre no entiende, no escucha, porque así es el pecado en nosotros. No me deja percibir nada de Dios. Y por naturaleza somos idólatras, adorando lo que no es Dios. El pecado acaba esa situación en nuestras vidas. Perdón, la cruz acaba esa situación en nuestras vidas. El pecado es quitado absolutamente por la bendita cruz de aquel hombre que fue clavado. Por su sangre nosotros fuimos justificados delante de Dios. Es un acontecimiento espiritual. Si me acompañan por favor a 1 de Timoteo 1:15. Y esto es lo que hablábamos hace rato. Pablo dice, desde el 12 podemos leer, dice el ministerio de Pablo: doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Repito, pero la gracia de nuestro Señor fue más grande. ¿Qué está diciendo Pablo? La cruz es más grande que mi pecado. La misericordia de Dios es más grande que mi maldad que hice en incredulidad. Por eso me dice: fui recibido a misericordia, porque fue más abundante la gracia de nuestro Señor con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y miren qué dice el 15. Está iniciando una carta Pablo. Podría haber dado un gran mensaje, un gran misterio, pero vuelve a lo mismo. La respuesta sigue siendo la misma. Y nos deja ver en qué estaba verdaderamente anclado y ocupado su corazón. No solo su lengua, su corazón está anclado en lo que Él está hablando aquí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto te encomiendo, Timoteo. Me encanta la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque ya Pablo está para ser crucificado y le dice: ya no te voy a volver a ver. Imagínese usted estando en la condición del apóstol Pablo, ¿qué le diría a un discípulo también? ¿Qué consejo usted le daría? Siendo Pablo, ¿cuánta sabiduría no Dios le permitió a Pablo? Y Pablo dice: acuérdate de Jesucristo y echa mano de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Acuérdate de Él, no te olvides de Él, no quites la mirada de Él, Timoteo. Hermano, atentamos con nuestra eternidad si quitamos nuestro corazón de la cruz y la resurrección. No es un tema para principiantes, es el fundamento de la iglesia. Si no hay cruz, no hay resurrección, no hay iglesia. Si no hay cruz, no hay resurrección, no hay fe. Si no hay cruz, no hay resurrección, no tenemos Dios. De verdad, nos fabricamos uno, pero no es el verdadero. ¿Cómo podemos conocer a este Dios verdadero? Conociendo correctamente la cruz y recibiendo la resurrección. En esta obra nosotros seguimos siendo el objetivo, como lo mencionábamos. Vamos a 2 de Corintios
5 y vamos a leer únicamente el 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, eso es, nos gobierna, nos controla. Dice, pensando en esto, que si uno murió, por todos murió, que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, eso no habla de nosotros como tal una vida física. En el contexto y en el lenguaje, en la traducción original, expresa para los que han recibido esta noticia, para los que tienen la vida en Cristo. Esos son los que Él está considerando que viven. De hecho, la NTV lo dice muy claro, dice, para los que han recibido la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces nosotros seguimos siendo el objetivo en la resurrección. En la resurrección, como lo estuvimos hablando, Dios me da la vida. La vida de Dios viene a mi vida cuando Él resucita. Es cuando es posible que Él me transfiera lo que Él es. Dios me transfiere su paternidad, la adopción, me transfiere la justificación, la santificación, me transfiere la inmortalidad en la resurrección. Bendito aquel que resucitó. De verdad, hermano, mira, si en algún momento tú tienes dificultades en tu vida que las puedas estar pasando, no dudes de la cruz y la resurrección. No vale la pena, de verdad. Si a tu vida vienen cosas dolorosas o estás en una situación dolorosa, no pongas en duda que por amor Dios mandó la cruz y la resurrección. Oremos a Dios para que nos dé la gracia de conocer espiritualmente la cruz y la resurrección, y el objetivo de esa cruz llegue a nuestra vida. El objetivo de esa resurrección también lo podamos recibir. Vamos a leer Romanos 6:5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, para que, dice más, en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hizo posible que la gracia y la misericordia, la justicia de Dios llegara a nuestras vidas, que nos pudiera impactar, que nos pudiera traspasar? Aquel que murió y resucitó. Pablo muy contundentemente expresa que es el Evangelio y dice, el Evangelio es que Dios había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios
según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo proclama el Evangelio así: un hombre que nació, murió y resucitó. Es sencillo el Evangelio, no es un laberinto. De verdad, Dios no se quedó allá todo imposible. Dios vino a nosotros con esa buena noticia, matando a un hombre y resucitando, para que su muerte sea nuestra justicia y su resurrección sea nuestra vida. Amén. Vamos a leer unas porciones más para ir concluyendo. Si me acompañan a Primera de Pedro 1:3, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si usted se percata de este texto, el apóstol Pedro nos está hablando muy contundentemente del objetivo de Dios. Dios no nos quiere desesperanzados, no nos quiere enlutados, como quien muere, como quien no tiene Dios. Vivamos como quien tiene Dios. Y eso solo es posible cuando el Señor nos revela la cruz y la resurrección. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:14. Desde el 13 podemos leer: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire cómo dice aquí: para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Pablo, ¿qué está expresando aquí? No hay motivo para estar como que no hay esperanza. La esperanza es absoluta desde que un hombre murió y resucitó. Si usted no está en la cruz y en la resurrección, es entendible que sufra, pero que hay cruz y resurrección, no puede seguir sufriendo. No puede seguir enlutado, entristecido, porque ya hay cruz y ya hay resurrección. Solo es ir ahí, acudir a la cruz, acudir a la resurrección, depositar nuestra confianza ahí, no poner en duda si Dios está o no conmigo por situaciones terrenales. Satanás va a usar eso para que tú pongas en duda que Dios está contigo, para que te desanimes, para que seas orgulloso, para que seas soberbio ante Dios, no ante el hombre, sino ante su evangelio, para que la carne se vuelva a levantar tomando posición y termines desechando lo único que necesitas, el evangelio de aquel que murió y resucitó. Satanás nos quiere distraer con situaciones terrenales. Si Dios estuviera contigo, esto no te pasaría. Ay, esto no debería de pasar. ¿Qué dice el mundo? Si Dios está en el mundo, ¿por qué pasa esto? No conocen la cruz, no conocen la resurrección, pero es la realidad también que empieza a gobernar el cristianismo. Dudamos de dar nuestra vida, mi hermano. ¿De dónde surge el desinterés? ¿En dónde surge la falta de contundencia en entregar la vida a Dios? ¿De dónde surge esa falta de compromiso con Dios? ¿De dónde surge todo eso? Del pecado. Y si el pecado nos sigue gobernando, es porque no hemos ido correctamente a la cruz. Es un conocimiento nomás. Pero la cruz no es conocimiento. La cruz no es información. No es algo de lo que te puedas graduar. La necesitas hasta la eternidad. ¿De dónde surge esa inconsistencia y ese desequilibrio espiritual, emocional? A veces bien, a veces mal, a veces con todo, a veces no, a veces por la bola, a veces de toda la vida. ¿De dónde? No se conoce la cruz y la resurrección. Y aunque hablemos de Dios, aunque yo lea la Biblia, en esa condición no puedo recibir el testimonio de Dios. No
no puedo recibir lo que Dios me quiere dar en su palabra. Su palabra no es conocimiento, no es letra, no es información. Su palabra es espíritu y es vida. Cuando se tiene un corazón correcto, esto se recibe cuando vamos a la palabra, cuando escucho un mensaje, cuando sirvo, cuando doy mi vida, cuando doy testimonio de Él. Cuando tú tienes una buena noticia, a todos les ha pasado aquí. Cuando algo bueno pasó en tu vida, no te lo puedes callar. No te lo puedes callar. Yo te digo buenas noticias y me cuesta no contárselas a mis familiares. Me compré una televisión grande para ver a una sueño y le dije a mi papá que me compré una televisión grande y a mi hermano, y ahí fuimos a ver ni el boxeo, pero íbamos a una pelea de carrera más porque yo tenía televisión. Era algo que estaba grande, ¿no? A veces no damos testimonio del Evangelio porque el Evangelio no es grande. Cuando el Evangelio es más grande para ti, tú vas a dar la vida para ese Evangelio. En donde Dios te da, a lo que Dios te da, en la asignación que Él te tenga, pero vas a dar la vida por el Evangelio. Y aunque haya dificultades, aunque haya persecución, no te retractas, no tiras la toalla. De verdad, hermano, en el campo hemos tenido hasta ahorita experiencias a veces difíciles. Con los niños, la última vez llegué con mi familia, a la niña le tuve que mandar a hacer análisis, estaba súper enferma. Al niño también, mi esposa igual, le decía, Señor, y sin dinero y en otro lugar, y todo bien caro, Señor, esto no debería estar pasando, y acá predicar el Evangelio. Y Satanás nos quiere distraer. Satanás nos quiere desenfocar de aquello que nos salva. Hemos tenido situaciones de riesgo en la carretera, han tornado llantas, a punto de voltearnos, por ir a predicar el Evangelio. No son cosas que deberían de pasarle a alguien que está yendo a predicar el Evangelio. ¿Pero por qué pasa? ¿Dios no me está cuidando? ¿Dios me está fallando? No, le pregunto, ¿Dios le falló a Pablo? A Pablo le cortaron la cabeza, lo apedrearon, lo latigaron muchas veces, le picó una serpiente, naufragó. ¿Dios le falló? ¿Dios no lo cuidó? ¿No era hijo entonces Pablo? ¿Dios no lo amaba? Es que Dios no está enfocado en esas cosas. Dios no te quiere viviendo aquí feliz, te quiere redimido, te quiere salvo por la eternidad. Aunque aquí te vaya de la patada, y tiene que terminar en tu corazón ese cristianismo color rosita, donde se piensa y se cree que Dios solo es para mi beneficio, no es trueque. Dios no está negociando con nosotros. Dios quiere salvarnos y no juega a salvarnos. ¿Sabes cuál es la evidencia? La muerte y la resurrección de su Hijo. No juega a salvarte, no juega a amarte. Ya te amó hasta la eternidad, mató al Hijo y lo resucitó. No juega a bendecirte, ya te hace bendito en Cristo, aunque no tengas nada terrenal. Todo está en el Hijo, todo el favor, la benignidad, la misericordia, la dádiva de Dios la puso en Cristo. El que tiene a Cristo, el que cree en Cristo, el que cree correctamente, aquel que fue a la cruz y a la resurrección, lo tiene todo. Aunque no tenga nada. Por tiempo ya no alcanzamos a leer, pero Pablo decía, como que no tiene nada, ¿verdad? Pero enriquecemos a muchos. Como destruidos, como derivados, pero no destruidos. Hay muchas situaciones que a la gente que no conoce a Dios es entendible que dude, es entendible que diga, eso es Dios. Hermano, pero nosotros que tenemos por la gracia de la oportunidad de estar conociendo a Dios verdadero, no nos atrevamos a poner en duda si Dios está o no con nosotros, porque la cruz y la resurrección no falló. Tú pregúntate, ¿qué ha logrado la cruz y la resurrección en ti? ¿Ven? ¿A quién le interesa la cruz? ¿A quién le interesa la resurrección?
El que trabaja, ¿para qué trabaja? El que tiene familia, ¿qué hace con su familia? ¿Para qué tiene familia? El que tiene negocio, ¿para qué tiene negocio? ¿Qué tan presente está la cruz de la resurrección en tu día a día? Y aunque por la cruz de la resurrección no hay vida allá afuera consumiendo al hombre de parte de Dios, consumiéndonos, aplastándonos, mandándonos al infierno, la cruz de la resurrección es lo más débil en el mundo. Es lo más insignificante. Parece que la cruz no logró nada. De verdad, tú ves el cristianismo sufriendo por cosas que sufre el mundo. Parece que la cruz no logró nada. Ves al cristiano afanado por las cosas que el mundo también se afana. La resurrección parece que no logró nada. ¿Por qué pasa eso en la iglesia? Porque no se conoce la cruz y la resurrección. Y la cruz y la resurrección sí cumplieron el objetivo de Dios: hacer posible que nosotros nos encontráramos con Él, que nosotros le podamos conocer, que nosotros tengamos ya una eternidad con Él. A eso somos llamados, a anclar nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras mentes a la cruz de la resurrección. Pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Padre, bendecimos el nombre de tu Hijo Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Jesús verdadero Rey, Jesús verdadero sacerdote y Jesús verdadero profeta. Señor, no es repetitivo, no es algo pusilánime, no es algo insignificante, lo más grande que hemos tenido y que tendremos. Gracias por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús el Cristo. Danos la gracia para poder conocer esa obra espiritual y recibirla, no resistirla. Quien, Padre, pueda tener un corazón soberbio ante la cruz y la resurrección y no nos demos cuenta, humilla nuestro corazón a la cruz y a la resurrección. Humilla nuestro ser a la cruz y a la resurrección. Inclina nuestro corazón a la cruz y a la resurrección. Danos la gracia para que la cruz y para que la resurrección sean lo más grande en nuestra vida, para que Jesús como el Cristo en verdad sea la respuesta tuya a nuestras vidas, para vivir en esa contundencia, Señor, de fe, en esa contundencia de convicción y de certeza de que tú hiciste y consumaste todo. No hay nada al aire, no hay cabos sueltos, no hay nada en la cuerda floja. Todo está garantizado, todo está consumado, todo es eterno y perfecto en aquel en el cual sujetaste todo, en tu Hijo Jesús el Cristo. Llénanos de esa fe, de esa certeza, de esa convicción por la cual dice tu palabra, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Queremos la fe de la iglesia primitiva morando dentro de nosotros. Queremos una fe correcta en nosotros, gobernando y dictando nuestro diario vivir. No queremos jugar a ser cristianos, Señor, no queremos jugar a parecernos a los cristianos, no. Queremos y deseamos ser aprobados, reconocidos por ti como hijos auténticos, hijos legítimos, hijos con tu identidad, hijos con tu paternidad, Señor. Enséñanos a vivir como hijos, teniendo la fe en el que fue a la cruz y resucitó. Oh Padre, para que cualquier circunstancia en la que podamos estar viviendo, enfrentando, no sea más grande que la cruz y que la resurrección en nuestro corazón. Y tú, el Padre de amor, el Padre de la misericordia, de la justicia, consolarás ciertamente en nuestros corazones, pero el consuelo sigue estando en la cruz y en la resurrección. Tú confortarás nuestra alma, confortarás nuestro espíritu, pero aún esa fortaleza está en la cruz y en la resurrección. No permitas que nuestra vida sea ajena en lo más mínimo a la obra de la cruz y de la resurrección. Haznos humildes ante tu evangelio. Haznos mansos delante de ti.
los que han dejado de venir, Señor, por los que por cualquier circunstancia están desanimados, están desmotivados. Oramos por ellos, Señor, para que les des gracia y se fundamente su corazón en la cruz y en la resurrección, ahí donde nadie nos arranca de tu mano, ahí donde nadie nos ultraja, ni nos esclaviza, ni nos hace daño como en el principio. Oramos, Padre, esa es nuestra petición en esta hora. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, Señor, porque reconocemos, Padre amado, verdaderamente como quien murió y resucitó en la cruz, bendito Jesús. Gracias, Señor. Oramos en este tiempo con toda gratitud. Amén.